Hace 45 años que Enrico Berlinguer, el secretario general del Partido Comunista Italiano, pronunció una serie de dos conferencias exactamente y previamente un informe en el Comité Central del Partido Comunista Italiano muy interesante sobre un tema que yo creo que está de actualidad por desgracia, porque por la evolución del mundo y porque no se llevó a cabo las ideas que planteaba en aquel debate, en aquel informe. Fue un momento muy interesante, un debate en primer lugar, con intelectuales, gente de la cultura, técnicos y científicos, muy interesante. Yo es al que asistí, con intervenciones francamente extraordinarias, muy interesantes. Y después se hizo inmediatamente después, 2 semanas más tarde, el 30 de junio de 1977, hizo el mismo debate, pero con obreros comunistas, con dirigentes sindicales comunistas. A la segunda ya no pudimos asistir los dos compañeros que estuvimos allí, porque entre medias había pasado el asesinato de los abogados de Atocha y la situación aquí no permitía, digamos, el salir a participar en debates en el extranjero, ¿no? El contexto en el que lo planteó Berlinguer yo creo que fue muy interesante, porque es un contexto muy movido. Hacía unos años que se había publicado el informe al Club de Roma, el informe Los límites del crecimiento, un informe interesantísimo, donde por primera vez y curiosamente utilizando metodología digamos surgida de las ingenierías y no de las ciencias ambientales, ¿no? Utilizando la dinámica de sistemas, esta gente había trabajado sobre unos supuestos de hasta dónde podían llegar los recursos existentes en la Tierra, hasta dónde podían llegar desde el punto de vista de su posible utilización, ¿no? Por parte de la especie humana, por parte de los seres humanos, en qué medida podían interactuar gravemente y de manera negativa con la naturaleza todo ese crecimiento sistemático que se estaba dando en la base productiva, económica del mundo, extractiva, etc. Y eso en un contexto de crecimiento demográfico muy intenso que tenía, por tanto, una relación clarísima con los recursos que era posible utilizar desde el punto de vista de los medios que humanamente se pensaba que se podían utilizar, ¿no? Fue muy importante porque fue la primera vez, yo creo, que se utilizaba una metodología de interacciones, una metodología, digamos, matricial de procesos que además podían tener bucles de realimentación, en el caso clarísimamente del impacto de la actividad humana sobre el medio natural, y dieron lugar a toda una serie de expectativas y de curvas, para entendernos, desde el punto de vista matemático, que venían a definir cuáles eran los límites que planteaban estos científicos, los límites objetivos al crecimiento de la base económica humana, sobre la base de que existían tales límites, en primer lugar, desde el punto de vista de la capacidad de carga de la Tierra, que podríamos decir hoy, de la huella ambiental de los seres humanos. Existían también límites objetivos termodinámicos y económicos, por tanto, a los recursos naturales y a su posible utilización por los seres humanos. Y en el contexto en el que se estaba produciendo esa actividad económica, estamos hablando de 1972, pues eso daba como resultado que desde finales aproximadamente de los años 80 iba a empezar a haber picos, por decirlo de alguna manera, en actividades extractivas de los seres humanos en relación con el medio y en las actividades de carácter contaminante de los seres humanos, de la actividad humana sobre el medio, ¿no?
Desgraciadamente no era una profecía, eran datos que tenían una traslación en el tiempo. Desgraciadamente aquello se fue cumpliendo. Ya en el año 84, por ejemplo, cuando preveía el informe, se alcanzó el pico de las capturas de pesca en los océanos. Por poner un ejemplo, ya no se ha vuelto nunca a llegar a pasar de los 90-92 millones de toneladas año, y así, a partir de ahí, prácticamente todo el resto de indicadores sobre los que ellos trabajaban, pues desgraciadamente se han ido cumpliendo. El año pasado, por ejemplo, la Organización Meteorológica Internacional, la Organización Mundial de Meteorología, constataba que de los 9 indicadores que habían establecido desde el punto de vista del impacto del cambio climático, 4 ya se habían sobrepasado. Claro, sobrepasar la capacidad de carga de la Tierra significa que nos estamos comiendo el planeta futuro, es decir, la posibilidad de vida humana sobre el planeta en el futuro, pero significa también un impacto tremendo que tiene que hacernos pensar, y que obligadamente tiene que hacernos actuar. Berlinguer recoge 3 años, 4 años casi más tarde, perdón, 5 años más tarde, recoge las ideas y los primeros debates que hubo sobre ello. Hay que decir que el informe de los límites del crecimiento pues tuvo muy escaso impacto. Literalmente el Club de Roma, empresas, Volkswagen, tal, etcétera, lo guardaron directamente en un cajón y tal, pero sí tuvo como efecto importante el surgimiento de un tipo de ecologismo social y político basado en datos y en prospecciones de carácter científico, no solo en el terreno del puro conservacionismo, si recordáis, pues salvar a las ballenas, que era muy importante, evidentemente, sino en el terreno de la necesidad del cambio de modelo global. Realmente en aquel tiempo se estaba produciendo una eclosión en la izquierda europea o en el panorama político europeo de partidos y de movimientos de carácter verde, que se llamaba entonces y tal, basados en la ecología política, a los que este informe dio una base científica muy importante. Berlinguer recoge aquello. Berlinguer recoge también una situación que se está produciendo en los años 70, toda el desarrollo del neoliberalismo, el golpe de Chile contra Pinochet, la presión que hay en ese momento hacia una reducción de los servicios públicos y de los salarios, tanto directos como indirectos, de los trabajadores en el mundo, hacia una financiarización, un inicio de financiarización de la economía, etcétera, lo que hemos denominado después globalización. Lo recoge en el sentido de que, por una parte, están esos límites, por otra parte, es evidente que de mantenerse el modelo económico que se está desarrollando, solo se podría mantener elevando a extremos insostenibles las desigualdades a nivel mundial, es decir, la explotación de los pueblos del tercer mundo y la dependencia y la extracción, digamos, de sus recursos en términos imposibles desde el punto de vista de su mantenimiento en el futuro. Y esa idea de fondo del equilibrio, del enorme desequilibrio que se estaba produciendo entre el norte y el sur, que estaba creando el desarrollo desde hacía ya 3 décadas, el desarrollo de movimientos de liberación potentísimos y la aparición de nuevas naciones, de nuevos estados que ponían precio, digamos, a sus materias primas, etcétera, estaba generando unas tensiones evidentes, claro, entre el norte y el sur, que le hacían plantearse, en el caso de este hombre, Enrique Berlinguer, algo importantísimo, y era recuperar y desarrollar la idea de que era inviable aparte de inmoral, era inviable mantener un modelo de desarrollo en Occidente, digamos, en el norte, en el centro del sistema,
que tuviera como resultado digamos, la miseria, la pobreza, las desigualdades tremendas, la guerra contra los países productores de materias primas. No se podía seguir manteniendo eso porque además económicamente era insostenible, eso no se podía trasladar al conjunto de la humanidad y por lo tanto desde el punto de vista también moral, desde el punto de vista de una fuerza política de izquierda, bueno, eso suponía obviamente algo a reflexionar y a actuar sobre ello. Es decir, la tarta no va a crecer más a partir de un determinado momento y por lo tanto el reparto de la tarta, no el crecimiento y después la distribución, sino el reparto de la tarta, por decirlo de alguna manera, es lo que va a pasar a primer plano y por lo tanto llega un momento en el que objetivamente todo apunta a que o una minoría de la humanidad sigue haciendo la guerra y esclavizando, por decirlo de alguna manera, a la mayoría, hasta donde aguanten unos y otros, lo cual es evidentemente una barbarización, como decía Enrico Berlinguer, una barbarización de la vida, o por el contrario se establece un mecanismo de cooperación que recupera aquella viejo expresión de la vieja canción del género humano, es decir, de la idea de la humanidad como conjunto a ser sujeto político y social y moral del desarrollo. Aquello que supuso históricamente el paso del ciudadano de una parte de la sociedad como sujetos de la historia al conjunto del género humano que se llamaba, en la canción, pues efectivamente aquello es lo que había tenido digamos, era la expresión poética, por decirlo de alguna manera, de los nuevos movimientos socialistas y comunistas y anarquistas que se habían generado en el siglo XIX y en el siglo XX, pues habían tenido un desarrollo y habían cambiado el mundo, pero eso estaba llegando a un punto final, como digo, como efectos de que el planeta no daba para mantener, evidentemente, ni siquiera en esas condiciones de superexplotación de la periferia, no daba para mantener los niveles y la forma de desarrollo que existía. De manera que lo que planteó allí Enrico Berlinguer fue una posición de fondo muy, yo creo que muy revolucionaria, que tiene que variar radicalmente el modelo de consumo que tenemos en los países capitalistas desarrollados. Si no, vamos a la barbarización de la vida, es decir, y además es insostenible en cualquier caso. Tiene, por tanto, que pasarse de la exacerbación del consumo individual, del consumismo individual, al desarrollo de las formas de consumo colectivo, de los servicios públicos, etcétera, etcétera, de la instrumentación de lo que llamaba elementos de socialismo en la sociedad y en la vida política, y por lo tanto tendría que producirse algo que hoy llamamos de crecimiento, es decir, tenía que haber una contracción del consumo en los países más desarrollados porque, como digo, era imposible, eso ya solo se podría hacer sobre la guerra contra los pueblos productores de materias primas. Era moralmente insostenible, pero además era ambientalmente estúpido porque ya se conocía que había límites al crecimiento, límites reales. Después se ha ido produciendo los picos, el pico de máxima extracción del crudo convencional en el 2015, después se ha mantenido la trampa, digamos, financiera más que otra cosa del llamado petróleo procedente del fracking, pero que es de peor calidad, evidentemente, y que no va en ningún caso a cambiar la crisis energética en la que está el mundo metido en los últimos años. Claro, al llegar terminar la era de los combustibles fósiles, los 200 años en los que la humanidad ha vivido muy por encima de las posibilidades reales que podríamos haber tenido porque no se ha planificado, porque se ha
gastado como si eso fuera, no tuviera fin, y tiene fin, evidentemente. Tiene fin, no tanto, y eso se sabe hoy, se sabía y lo decían los Meadows, la gente que hizo el informe de los límites al crecimiento. No es un problema tanto de la cantidad global que pueda existir, de las reservas globales que puedan existir de petróleo, de gas, de carbón, de cromo, molibdeno, vanadio, tal, etcétera, etcétera, de minerales, litio, etcétera, que son absolutamente imprescindibles. No es tanto la cantidad como la tasa de retorno energético, que cada vez va siendo menor. Es decir, si en Texas a primeros del siglo XX con un barril de petróleo se extraían 100 barriles de petróleo, si en este momento la relación, en vez de ser 1 a 100 es 1,12, 1,15, pues dicen los expertos que en el momento en que baje por debajo de 1,7 desaparece la civilización tal como la concebimos hoy. Y va bajando, es decir, eso tiene un fundamento termodinámico, pero tiene un fundamento, lógicamente tiene una expresión económica. Por eso no hay hoy nuevas investigaciones en prospecciones, en yacimientos, y por eso estamos hoy en crisis. Aunque no hubiera habido tal crisis, lo que hemos generado ha sido una crisis climática iba a decir sin precedentes, ¿no? Ha habido precedentes en la historia, claro, pero en la historia de la humanidad a esta velocidad no la ha habido nunca. Y eso hace que hoy objetivamente sería necesario que dejáramos bajo tierra una parte importantísima de los combustibles fósiles que estamos utilizando, pero es que objetivamente también esos combustibles fósiles, aunque sigamos haciendo el burro y extrayendo hasta donde podamos, económicamente y termodinámicamente, llega un momento en que no van a tener posibilidad de extraerse. Es decir, hay todas esas falacias que nos cuentan de la economía circular y no sé qué, no, porque el plomo que se utiliza después, no es verdad. Es decir, estamos utilizando minería, recursos de todo tipo que están concentrados, que tienen algunos de ellos, en el caso de los combustibles fósiles, tienen pues cientos de miles o millones de años y están concentrados en determinados sitios, pero en el caso de la minería es que claro que hay muchísimo litio, muchísimo cobre, pero está concentrado. En el momento en que lo utilizamos, una parte importantísima de él, una parte enorme de esos materiales se desconcentran, se disuelven en la atmósfera, en la tierra, en las aguas, etcétera, etcétera, y termodinámicamente es imposible y económicamente es imposible recuperarlos, porque el coste energético, la necesidad de energía que haría falta para recuperarlos, concentrarlos y reutilizarlos, excedería en mucho la capacidad que tenemos hoy de consumo energético, incluso hoy con los combustibles fósiles que estamos utilizando. De manera que estamos en estos años, lo que se ha producido es desgraciadamente por una parte una constatación de que lo que expresaba el informe Los límites al crecimiento era verdad y tenía bases científicas evidentes, y ahora en la revisión que se ha hecho a los 50 años de la aparición de este documento, pues prácticamente las curvas siguen siendo las mismas, entre otras cosas porque también la curva demográfica es prácticamente la misma, es decir, no ha flexionado y estamos ya en casi los 8.000 millones de habitantes. En aquel momento también, en tiempos del debate que promueve Enrico Berlinguer, también se estaba planteando la cuestión de la bomba demográfica que se decía, es decir, la cuestión de en qué medida la humanidad, el crecimiento de la humanidad tenía que tener límites, a su vez, porque era imposible, aunque se decía en aquel tiempo, hay que tener en cuenta que no llegábamos a 5.000 millones de habitantes en ese momento, o sea, que estábamos a una distancia enorme de lo que tenemos hoy. En aquel momento se decía que todavía la Tierra podía dar de comer a todo el mundo, pero claro, eso empieza ya a ser mentira, es decir, directamente. Es decir, es imposible, a un ritmo de crecimiento al que hay hoy todavía, desgraciadamente, por la situación de la mujer en una enormidad de países, y la
fundamentalmente por eso, fundamentalmente por esa situación de dependencia, de incultura, de sojuzgamiento, etcétera, de las mujeres y por tanto de capacidad de tener de que haya una política de salud reproductiva medianamente lógica y de servicios públicos y de posibilidades sociales que no existen, lógicamente ese crecimiento de ese dato también hace prácticamente inviable cualquier otra de las variables que estábamos trabajando, que se estaba trabajando desde los años 70. Berlinguer ilumina, digamos, aquella situación, la ilumina con una posición, en mi opinión, muy revolucionaria, que es decir, parte de que el modelo de consumo es insostenible desde el punto de vista, como digo, moral, es insostenible económicamente, es insostenible moralmente, porque se basa en la dependencia, la opresión, la represión, la guerra, etcétera, contra los países productores de materias primas. Y por lo tanto, lo revolucionario es romper con ese modelo de consumo. Como Berlinguer era un reformista revolucionario, pues sigue esa máxima de Séneca, parece ser, de que decía que nunca hay buen viento para quien no conoce el rumbo. Bueno, pues este hombre sí señaló un rumbo y por lo tanto sí señaló algo que era posible hacer. ¿Cuál era el problema? Que hasta entonces, hasta ese momento, todos los movimientos sociales y toda la izquierda en general habíamos trabajado sobre la idea de que los recursos eran ilimitados, que el planeta no tenía límites desde el punto de vista de la vida humana y que podía funcionar, por tanto, esa idea falsa, que además era falsa, realmente era una falacia, de que ampliada la tarta, pues se derramaría como lluvia fina el bienestar sobre el conjunto de los seres humanos. No era verdad porque no se ha reducido la pobreza, por ejemplo, en el mundo, porque la pobreza hemos descubierto, entre comillas, es decir, lo veníamos diciendo desde hace muchísimos años, lo venían diciendo los teóricos, la pobreza es la otra cara de la riqueza. No puede haber ricos si no hay pobres, es decir, el capitalismo tiene un problema, que es la ley del valor, tiene un problema que obliga a una acumulación de capital de tal forma que funciona como una bicicleta, es decir, no puede quedarse quieto. Es un sistema económico que está obligado a crecer. Claro, en un mundo en el que la economía no puede crecer, pues es evidente que lo que se plantea como una cuestión acuciante, objetivamente, es que ese sistema capitalista no puede seguir funcionando. Berlinguer lo plantea a debate en aquella primera reunión. Las intervenciones fueron de un valor enorme, de una gran talla, y lo recoge finalmente y estaba publicado y tal, en un primer resumen, digamos, del debate, que es yo creo que muy interesante. Es la primera vez también que desde el campo de la izquierda clásica, socialista comunista, se habla de la relación del ser humano con la naturaleza y por lo tanto se plantea algo tan importante como reconstruir esas relaciones. Es la primera vez que se plantea la cuestión del consumo desde el punto de vista de la izquierda. Hasta entonces la izquierda había estado muy basada y muy sistemáticamente digamos, fijada desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista económico, donde había gobernado, donde pretendía gobernar en la producción, en el desarrollo de la producción. Pero claro, es verdad que la producción es la que guía el consumo, sin ninguna duda, pero es verdad también que el consumo, el modelo de consumo, digamos, es extensible al conjunto de las sociedades, y es evidente que toda la sociedad, en diferentes grados, evidentemente, unos y otros, pero todas las sociedades de los países capitalistas avanzados o de los países capitalistas desarrollados se basan en esos modelos que tienen como base, y lo planteaba Berlinguer, que por cierto termina curiosamente con una frase de Pham Van Dong, del número 2 de Vietnam, sobre el consumo, porque a lo largo de toda su intervención hay un hilo conductor que es
norte-sur, es decir, no podemos seguir manteniendo esto. Eso supone un nuevo modelo de consumo, eso supone plantearse el para qué de la producción, por tanto supone entrar en un terreno revolucionario, literalmente, porque claro, empieza a hablar de la producción socialmente útil. Claro, dice qué consumo sí, qué consumo no. Dice el consumismo individual sin límites, hay que acabar con él, eso no puede ser. Hay un momento en el que en el debate llegó a decir, creo que fue él precisamente el que lo dijo, que era imposible que los trabajadores pudieran transformar, pudieran hacer la revolución si su modelo de consumo era el mismo que el de los ricos. Dice, si los trabajadores tienen el mismo modelo de consumo que el enemigo, jamás podrán acabar con un sistema que quieren transformar teóricamente la izquierda social y política, ¿no? Eso suponía la introducción de elementos, eso es una parte discutible siempre, a mí me parece, como digo, que yo personalmente creo que era muy correcto. Supone la introducción de elementos de socialismo que planteaba él, es decir, hay que avanzar hacia el consumo colectivo, hacia los consumos, hacia los servicios públicos, etcétera, etcétera, y retroceder en el consumo, el consumismo de toda una cantidad inmensa de productos, de bienes y de servicios que son absolutamente inútiles o directamente contrarios al interés humano. Y desde ese punto de vista, eso significa introducir, como decía antes, el para qué, el qué se está produciendo, qué cosas no son necesarias, qué cosas son inútiles y qué cosas son antiútiles, es decir, qué cosas son nefastas para el futuro de la humanidad, y por lo tanto eso obliga necesariamente a un cambio no solo en el terreno democrático, no solo en el terreno del poder, claro, sino en el terreno de las formas democráticas mismas y sobre todo en el terreno de la moral. Desde entonces, tanto en 1977, en el caso de Enrico Berlinguer, como ahora en el debate que está habiendo hoy sobre si de crecimiento sí o no, en qué términos, etcétera, etcétera, se aborda inmediatamente, surge algo que es un a priori, que es la moral, quiere decir que es sobre qué bases éticas nos planteamos el mantenimiento del modelo que estamos cabalgando, digamos, sobre el que estamos cabalgando hoy las sociedades capitalistas más desarrolladas, ¿no? Eso planteado en esos términos tenía a continuación una correlación que yo creo que fue muy, muy interesante también y muy de actualidad. Es decir, ¿quién podía ser el sujeto de esa gran transformación? Pues evidentemente el consumo afecta a toda la sociedad y todo el mundo puede participar y debe participar en ese decrecimiento del consumo, de los consumos individuales, inútiles, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, pues determina algo que está muy en la tradición de toda la izquierda del siglo XIX y del siglo XX, que es la clase obrera la que puede llevar a cabo eso. Por su papel en la producción, es quien puede, es el sector social, por su papel en la producción, por su organización y por su número, es el sector social que puede encabezar que puede hegemonizar esa nueva moral, esa nueva manera ese nuevo modelo de consumo que debería de ser el extensible a todos los seres humanos. Lo que plantea Berlinguer es algo absolutamente, yo creo, moderno, digamos, actual, porque ahora sí que lo vemos mucho más claro que entonces hay que decirlo que no le hicieron ni puñetero caso, nadie. Es decir, su propio partido se le aplaudió, fue muy comentado lo que dijo, pero hicieron todo el mundo como con el informe de del matrimonio Meadows, pues meterlo en un cajón. Cuando lo llevó 15 días más tarde al debate de los sindicalistas comunistas, pues ocurrió lo mismo, el debate fue muy interesante. Después el debate, yo lo seguí, se pudo seguir en Rinascita, en la revista de cultura, ideología, teoría del Partido Comunista Italiano. Fue un debate precioso con intervención de primeras espadas, filósofos, científicos,
técnicos de todo tipo, sindicalistas, etcétera, muy interesante el debate en la revista, pero los sindicatos, en aquel momento el Partido Comunista Italiano tenía 2 millones de militantes, había alcanzado en las generales un 34% de votos, y pues empezando por el alcalde de Roma, en las alcaldías había miles de alcaldías comunistas, regidas por comunistas, es decir, la fuerza del Partido Comunista Italiano era tremenda. De hecho, la respuesta de Berlinguer se establece, la propuesta de Berlinguer, perdón, es una respuesta a una situación de bloqueo que se produce. La democracia cristiana no podía formar gobierno si el Partido Comunista Italiano se oponía, y por lo tanto se entraba en una crisis que en Italia, como todos sabemos, pues daba lugar a la aparición, que ya aparecieron, claro, no solo a la salida a flote de la mafia con toda su fuerza, sino de las fuerzas más regresivas en el ejército, en la judicatura, en la policía, etcétera, etcétera, y con un sector también en el movimiento obrero, en la izquierda, podríamos decir, con un sector, digamos, tirado al monte, que ante una crisis de estas características, ante un empate catastrófico de estas características, pues optaba por tirarse por la calle en medio y plantear una lucha salarial más potente. Porque eso yo creo que es otro de los elementos más importantes que plantea este informe, que llevaba dinamita dentro, claro, y era eso que en España después discutimos durante mucho tiempo sobre el salario directo y el salario indirecto, por decirlo de alguna manera, es decir, de qué manera los servicios públicos eran tan salario o más que el otro, y el que en Estados Unidos ganara un obrero del metal el doble que un obrero italiano o que un obrero sueco no valía para nada, porque no accedía a los servicios públicos gratuitos o semigratuitos a los que accedía un trabajador europeo, por ejemplo, ¿no? Era, por tanto, una propuesta, la de austeridad, que percutía sobre una parte del consumo individual, pero sobre la expansión del consumo colectivo, es decir, de los servicios públicos, del salario indirecto, podríamos decir. Pero eso suponía también, como decía, que tendría que ser, vamos, que es lo lógico, la única posibilidad, de hecho, de avanzar en hacia esa sociedad, en ese modelo, introducir esos elementos, la única fuerza social que tenía capacidad, que tenía fuerza, como decía antes, por su papel en la producción y en los servicios, y por su número y por su nivel de organización, era la clase obrera, era el movimiento obrero, y por eso se dirigió a continuación al movimiento obrero. ¿Paralelismo con ahora? Absoluto. El año 2020 se han sobrepasado ya los 3.000 millones de trabajadores asalariados en el mundo. Eso es algo que, frente a eso que sale permanentemente en la prensa en general y en los telediarios y en las declaraciones de muchos políticos, de que ha desaparecido la clase obrera. No ha desaparecido. Bueno, evidentemente no ha desaparecido la clase obrera. Se está produciendo, entre otras cosas, en India, por ejemplo, ha habido 2 huelgas, una de 150 y otro de 180 millones de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que no ha desaparecido. Pero es que en España, en tiempos del Pacto de la Moncloa, para entendernos, no llegábamos a 15 millones de trabajadores asalariados, y ahora hay 20 millones de trabajadores asalariados. No son todos los que están, son unos poco menos de los que salen, que tienen seguridad social, sean 19, pero después hay casi otro millón que trabaja en negro, que puede sumarse perfectamente. Claro, es decir, ha crecido la clase obrera en España, es otra clase obrera, claro, como era otra clase obrera también de la que había en la República o de la que había en los años 20, ¿no? Yo creo que eso, la falta de perspectiva en ese terreno, yo creo que ha sido y está siendo, en mi opinión, eso ya es opinión mía, un gravísimo error de la izquierda en general en el mundo, y yo creo que en España también. Es decir, en Italia también existía el populismo. Vamos, casi se puede decir que es un invento italiano, el cualcunquismo, es decir, ese tipo de ideología que supone que hay un discurso y un líder.
y una máquina de hacer, una maquinaria de hacer elecciones en caso de que sea democrático, o una maquinaria de dar el golpe en el caso de que no sea democrático. Pero, y así, claro que lo hay en América Latina, etcétera, etcétera, pero eso no lleva, no conduce, y sobre todo en estas sociedades con un alto grado de interdependencia, de desarrollo organizativo, productivo, cultural, científico, económico, etcétera, de servicios y tal, es una barbaridad. Sigue siendo el sector social más amplio, más organizado y con mayores posibilidades culturales, de capacidad, de intervención política y social. Siguen siendo los trabajadores asalariados el sector clave para encabezar. Cuidado, para encabezar, no son los únicos, ni mucho menos, ni tampoco lo planteaba así este hombre, claro, en aquel momento. Pero lo que decía en aquel momento, poniendo el paralelismo de España, con 15 millones no llegábamos de trabajadores asalariados, pues hoy con 20, evidentemente, tienen mucha más acuidad, mucho más la confrontación, digamos, de lo que pasaba entonces, con la dureza y la gravedad de lo que pasa ahora, de quienes podían, de lo que haría falta cambiar entonces, con lo que es obligado ya cambiar ahora. Berlinguer ya hablaba entonces de que era obligado el decrecimiento del consumo. Es decir, no era un problema lo que está pasando hoy, no es si nos gustaría decrecer o no, como si fuera algo voluntario, da igual. Es decir, es que, aparte de que el PIB es una magnitud tramposa, pero en cualquier caso es que llevamos ya entre la pandemia un año y pico, la guerra tal, las hambrunas posibles que vienen, etcétera, etcétera, se está produciendo poco a poco la falta de recursos mineros, energéticos, etcétera, las mayores catástrofes naturales, entre comillas, etcétera, está generando una situación en la que no existe realmente crecimiento de la base productiva. Claro, si llamamos crecimiento a que estamos construyendo muros para que el mar no se lleve los chalets de Alicante en la próxima tal, pues, pero eso no es crecimiento en nada, eso es, como toda la vida de Dios, una actividad defensiva, digamos, que no genera por sí misma ninguna riqueza, es simplemente defenderse de algo que se sabe además que va a caer, que no tiene solución. En esas circunstancias, lo que era entonces algo inevitable, decía Berlinguer, pues yo creo que ahora es evidente que es mucho más obligado y mucho más inevitable. Es mucho mejor, evidentemente, que hoy esta enseñanza que en aquel momento no recogió nadie, literalmente, nadie. O sea, los sindicalistas pasaron, porque claro, él planteaba, en el debate fue muy curioso porque inmediatamente salía algo que era fundamental, que se estaba produciendo en paralelo en España, que fue el debate sobre el tipo de sindicalismo. Claro, decían, el sindicalismo, obviamente para lo que estamos hablando, no vale un sindicalismo salarialista, es decir, un sindicalismo que solo hable del salario en moneda tal. Estamos hablando de un sindicalismo sociopolítico, de la necesidad de un sindicalismo de carácter sociopolítico, es decir, que intervenga también en bienes y en servicios que son de toda la sociedad, no solo para los trabajadores. No son las mutuas de la perra gorda de la recogida de dinero para, no, es otra cosa. Estamos hablando de servicios globales, de cuidados, diríamos hoy, y de servicios globales a la comunidad, desde el transporte hasta la dependencia, etcétera, etcétera, que son para toda la comunidad, para toda la población, aunque sean los trabajadores los que pueden pelear de manera más organizada por ello. Ese fue yo creo, un momento muy, muy interesante, que no valió para nada, salvo para darnos cuenta, desgraciadamente, de que lo mismo que ha ocurrido con el informe de los límites al crecimiento, con los informes científicos del panel de cambio climático, los científicos, no lo que se publica para los políticos, caen en saco roto porque no nos estamos planteando, la sociedad nos está planteando algo que planteaba Berlinguer, que era, y termino ahí, que era muy, muy importante, porque todo aquello estaba diciendo,
eso no cae no lo decía así, como una breva, eso no cae de suyo, es decir, no nos lleva, nada nos conduce a romper el modelo de consumo. Como nos puede llevar a la barbarización, decía él, de la vida, o lo otro significa la necesidad de una gran movilización cultural, moral, etcétera, etcétera, pero una gran movilización social y política y un gobierno que sea capaz de llevar esas propuestas, ese nuevo modelo, etcétera, de planificarlo, de planearlo y de que sea suficientemente equitativo, tanto en el interior de cada país como hacia el conjunto de la humanidad, como para que sea viable, para que sea, hoy podríamos decir, sustentable desde el punto de vista ecológico, compartible desde el punto de vista de todos los seres humanos y heredable por las generaciones futuras. El tercer debate que hizo fue con las juventudes comunistas, no sé cómo se llamaban, ¿sí? La juventud comunista, la juventud del Partido Comunista Italiano, y les llamó a hacer lo que él llamó un congreso de futurología. Dice, mirad, reunir a los científicos, reunir a los técnicos, reunir a los pensadores, reunir a la gente que, junto con, evidentemente, para que sepáis a qué futuro os enfrentáis, porque sois vosotros los que tenéis que marcar la pauta. O sea, eso no podéis hacer lo que hemos hecho nosotros, porque eso se ha acabado, se ha agotado. Muy interesante son esa reunión que pertenece, digamos, al tracto, por decirlo de alguna manera, de ese mismo debate que empieza en el Comité Central de octubre del 76, la primera reunión del 15 de enero del 77, la segunda del 30 de enero y la siguiente, el año siguiente, con los jóvenes, pertenece a la misma propuesta, que, como digo, cayó en saco roto, desgraciadamente, pero forma parte de lo que es una vista de un gigante, es decir, de alguien que, partiendo de una situación como debe ser, partiendo de una situación concreta, de la necesidad de dar una solución a un problema que era tremendo, que era el empate catastrófico que había en aquel momento en Italia, se pone por encima, sube a la montaña y dice, no, quieto, parado. Es decir, esto no es un nuevo gobierno de tal y cual, no es mayoría en minoría, no es un 3,3% para ti, un 34% para mí, esto es otra cosa. Es decir, es que hay que señalar otro rumbo, y en ese rumbo se puede ir más despacio, más deprisa, pero se conoce el rumbo. Y ese fue, yo creo, la gran aportación de este hombre. Yo tuve la suerte como Forrest Gump, de estar allí, porque uno es medio bobo, pero ha estado en los sitios, en los momentos y con la gente, afortunadamente para mí, pues más interesante. Y aquello fue desde luego para los que estuvimos allí, Juan Francisco Pla y yo, pues supuso, bueno, pues de repente una especie de caída de Pablo de Tarso del caballo, porque aquello era tremendo. Es decir, era realmente como un hombre que todo el mundo tenía por un reformista, vamos, de esos de libro, se ponía a ser un reformista de verdad. Decía, no, las reformas van dirigidas allí, y por lo tanto es ahí donde tenemos que ir rompiendo y introduciendo elementos. Es correcto lo de si se puede esa vieja historia, si se puede en el capitalismo introducir elementos de socialismo, si eso forma parte de la cultura burguesa. Pues bueno, que se lo pregunten a un sueco y a uno en Namibia, porque desde luego lo que no cabe ninguna duda es que donde se han introducido elementos de servicios públicos, tal, etcétera, democracia, no sé qué, pues evidentemente las posibilidades donde hay derecho de huelga, donde la gente puede digamos, actuar en política, que son elementos que no existían en el capitalismo del siglo XIX y todavía en muchísimos países todavía en el siglo XXI, donde se ha avanzado en ese terreno, evidentemente se ha avanzado, y donde no, pues no se ha avanzado, o sea que no cabe duda. Entonces, la reforma es como la prueba del pudding, es comérselo y ver si funciona o no, y aquello era yo creo bastante serio.